Las carreteras solitarias han sido testigos de incontables historias de terror. En el año 1982, en una carretera de Venezuela, 3 camioneros emprendieron un viaje rutinario. Pero lo que ocurrió en esa ocasión se convirtió en una de las experiencias más aterradoras que jamás vivieron. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. La noche era oscura, con apenas una tenue iluminación proporcionada por la luna. 3 camioneros viajaban en caravana, llevando sus respectivas cargas desde la capital hacia un pequeño pueblo en el interior del país. El trabajo era agotador, y el cansancio acumulado tras años de conducir por esas mismas carreteras ya era parte de sus vidas. En esta ocasión, uno de los camiones era notablemente más antiguo y lento que los otros 2. Para evitar retrasos o posibles problemas en las subidas, decidieron que este ocuparía la última posición de la caravana. Durante el trayecto, las cosas transcurrían con normalidad hasta que uno de los camiones más rápidos tuvo un contratiempo. Una de sus ruedas traseras perdió aire. Detenerse a cambiar la rueda no era algo inusual, pero esa noche sería diferente. Mientras trabajaban en el cambio, conversaban y miraban hacia el horizonte, esperando que su compañero rezagado los alcanzara. De repente, a lo lejos, divisaron las luces de un camión que avanzaba a una velocidad alarmante. Se trataba del tercer camión, el que venía detrás. Pero algo no cuadraba. Jamás había alcanzado esa velocidad antes. El camión pasó junto a ellos como un rayo, provocando una ráfaga de viento helado. Luego, inexplicablemente, giró bruscamente hacia la derecha, saliendo de la carretera y deteniéndose en un terreno de tierra. Sorprendidos, corrieron hacia él pensando que su compañero había sufrido un accidente. Al acercarse, notaron que el motor del camión seguía encendido, con las luces iluminando el terreno. Sin embargo, su amigo no respondía a los llamados. Uno de ellos se subió al estribo y lo encontró petrificado, pálido, con las manos aferradas al volante y la mirada fija al frente, como si hubiera visto algo indescriptible. Con esfuerzo, lograron abrir la puerta y bajarlo. Estaba rígido como congelado. Lo sentaron junto a una rueda, le dieron agua y esperaron pacientemente a que pudiera hablar. Cuando al fin recuperó la voz, lo que les contó los dejó helados. Mientras conducía por una de esas interminables rectas, divisó a lo lejos una figura en el borde de la carretera. Al acercarse, distinguió que era una mujer vestida de blanco, con el atuendo desgarrado y cubierto de tierra, como si hubiera sufrido un accidente. Dudó entre detenerse a ayudar o continuar, temiendo que fuera una trampa para asaltarlo. Decidió no detenerse y siguió adelante, aliviado por haber superado la situación. Apenas comenzaba a relajarse cuando algo le heló la sangre. Esa misma mujer ahora estaba en el estribo del lado derecho del camión, golpeando con fuerza la ventanilla. Era imposible que hubiera subido. El vehículo no había reducido la velocidad y no había forma humana de alcanzar el estribo. En un acto reflejo, encendió las luces internas de la cabina y al hacerlo, vio su rostro. No era una mujer, era una calavera. Sus ojos se desorbitaron y el miedo lo paralizó por un instante. Aceleró el camión a toda velocidad mientras tocaba la bocina y rezaba desesperadamente. La figura no se detuvo. Al no poder entrar por la ventanilla, se deslizó sobre el capó del camión, flotando frente a él como si desafiara las leyes de la física. Luego apareció en la ventanilla izquierda, golpeando el vidrio con una fuerza sobrehumana. En ese momento, recordó un pequeño rosario que colgaba del retrovisor. Sin pensarlo, lo arrancó y lo presionó contra el vidrio. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador. La figura saltó del camión y él la vio quedarse de pie en medio de la carretera mientras lo miraba fijamente. Aterrorizado, pisó el acelerador hasta el fondo, rogando por alcanzar a sus compañeros.
Cuando finalmente los vio a lo lejos, realizó una maniobra brusca y se salió de la carretera, frenando de golpe junto a ellos. Fue entonces cuando lo encontraron en ese estado, congelado por el miedo. Esa noche, ninguno de los tres pudo dormir. ¿Qué fue lo que vio su compañero? ¿Una manifestación sobrenatural? ¿Un espíritu que ronda esa carretera buscando algo o alguien? Lo único cierto es que jamás volvieron a transitar por ese lugar sin sentir un escalofrío recorrerles el cuerpo. La inmensidad de los llanos venezolanos se teñía de púrpura mientras el sol se desvanecía en el horizonte. Juan, un camionero curtido por años de solitarias rutas, sentía el peso del cansancio sobre sus párpados después de otra larga jornada de trabajo. El rugido constante del motor era su único compañero en aquella desolada carretera, donde las sombras comenzaban a devorar los últimos rastros de luz. La necesidad de encontrar un lugar seguro para pernoctar se hacía cada vez más urgente. En estos pueblos perdidos en la sabana venezolana, la noche traía consigo un silencio sepulcral y la certeza de que ningún establecimiento permanecería abierto. Fue entonces cuando sus ojos cansados divisaron un modesto kiosco en las afueras de un diminuto poblado, un faro de esperanza en medio de la creciente oscuridad. Al estacionar su pesado camión, Juan observó a dos mujeres que ya cerraban el local. Se acercó con paso pesado, solo para recibir la noticia de que no quedaba nada para ofrecerle, aunque le prometieron atenderlo al amanecer. Resignado, decidió quedarse allí mismo. No sería la primera noche sin cenar, pensó, mientras aseguraba las puertas de su cabina, dejando apenas una rendija en las ventanillas para combatir el sofocante calor llanero. En la pequeña cama de su cabina, el agotamiento pronto lo venció, pero su descanso fue efímero. Un llanto desgarrador atravesó la noche, sacudiéndolo de su sueño. Se incorporó bruscamente, con el corazón martillando contra su pecho. A través del parabrisas, sus ojos se clavaron en una humilde construcción de bajareque al otro lado de la calle, iluminada tenuemente por lo que parecía ser un mechurrio de querosene. Los gritos de mujer que emanaban de aquella choza le helaron la sangre. Su primer pensamiento fue intervenir. Incluso llegó a tantear el machete bajo su asiento, pero algo cambió. Los gritos comenzaron a desplazarse de forma imposible, primero detrás del camión, luego a los lados, hasta que finalmente parecían provenir del mismo techo de su unidad. El terror se intensificó cuando observó cómo otros camioneros, que también habían decidido pasar la noche allí, encendían sus motores y huían despavoridos. Juan quedó paralizado. Su camión, que necesitaba calentarse para arrancar, se había convertido en su prisión. Se cubrió hasta la cabeza con una mano aferrando el machete, mientras la otra se ocupaba de hacer la señal de la cruz una y otra vez. Los gritos, ahora multiplicados en un coro infernal, lo rodeaban como una danza macabra. Con los primeros rayos del alba, el horror de la noche dio paso a una revelación aún más perturbadora. La casa de bajareque que había visto simplemente no existía. En su lugar, solo había tierra y yerma y la vastedad de la sabana. Tembloroso, se dirigió al kiosco donde las mismas mujeres de la noche anterior preparaban café. Al verlo notaron su semblante desencajado. ¿Mala noche?, preguntaron, aunque sus rostros sugerían que ya conocían la respuesta. Cuando Juan les contó sobre los gritos, ellas intercambiaron miradas conocedoras. «Ah», conoció a la doña, dijeron con una naturalidad que erizaba la piel. «Es un espectro que vaga por estas llanuras desde la época colonial. Tiene suerte de seguir vivo para contarlo». Otros conductores, que se aventuraron a investigar los gritos, sus cuerpos aparecieron cerca de sus vehículos. Juan bebió su café en silencio, consciente de que había sobrevivido a un encuentro con algo que desafiaba toda explicación, algo que seguiría acechando en las solitarias noches de los llanos venezolanos, esperando a su próximo visitante incauto. El amanecer apenas despuntaba sobre la carretera que serpenteaba desde Maracay hacia Ocumare de la Costa,
en aquel día de 1995. Francisco, un camionero conocido por su noble corazón, conducía su unidad cargada de alimentos mientras las primeras luces del día comenzaban a iluminar las curvas de la antigua vía de Guamita. Fue entonces cuando la vio, una mujer mayor inclinada sobre el capó abierto de su automóvil, alumbrándose con una débil linterna en uno de los escasos ensanches del camino. Sin dudarlo un instante, Francisco detuvo su camión, respondiendo a ese impulso de bondad que siempre lo caracterizaba. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó mientras se acercaba. La mujer, con una sonrisa cansada, le explicó que la batería se había agotado tras varios intentos fallidos de arrancar el auto. Francisco regresó a su camión por los cables auxiliares, y en pocos minutos, el motor del vehículo de la mujer cobró vida nuevamente. La gratitud en los ojos de la señora era evidente. «También voy a Ocumare», comentó ella, «a mi casa de playa. Hace tiempo que no la visito y quiero limpiarla un poco». Acordaron que ella iría adelante, por si surgía algún otro inconveniente. Se detuvieron en la estación de servicio del Playón, donde ella insistió en invitarle un café como agradecimiento. El destino volvería a reunirlos al mediodía cerca de la plaza del pueblo, cuando Francisco, retrasado por un cliente ausente, comentó que buscaría una pensión para pasar la noche. De ninguna manera, protestó la mujer con firmeza maternal. «Venga a mi casa. Le ofreceré almuerzo y como regreso a Maracay esta tarde, puede quedarse allí. Solo me devuelve las llaves cuando pase por Maracay mañana». La casa era antigua pero acogedora, con todo lo necesario para una estadía playera. Cocina equipada, televisor. Después del almuerzo la mujer partió, dejándole las llaves con una confianza que solo los tiempos pasados permitían. La noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, Francisco preparó un modesto desayuno, desconectó la corriente como le habían pedido y emprendió su regreso. No fue hasta llegar a su hogar en Cagua cuando recordó, con vergüenza, que había olvidado entregar las llaves. Conduciendo sin la ayuda de GPS ni celular, lujos inexistentes en aquella época, encontró la dirección en Maracay anotada en una pequeña tarjeta. Una joven mujer lo recibió, y fue entonces cuando la realidad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. «Mi madre falleció hace 10 años», dijo la joven, observando con extrañeza el llavero de concha marina que Francisco le extendía. «Estas llaves las perdimos hace mucho tiempo». El horror creció cuando la joven le mostró fotografías antiguas. Ahí estaba ella, la mujer que lo había ayudado, inmortalizada en papel fotográfico amarillento. Francisco, con el corazón martillando en su pecho, condujo de vuelta a Ocumare, negándose a creer lo imposible. La verdad lo esperaba en el Playón, como una bofetada de la realidad. Donde había dormido la noche anterior, solo quedaban ruinas cubiertas de maleza. La casa donde había cocinado, comido y descansado, era apenas un esqueleto abandonado, testigo silencioso de años de olvido y deterioro. Francisco permaneció inmóvil en su auto, contemplando las ruinas, mientras su mente luchaba por reconciliar lo vivido con lo imposible. El amable espíritu de una madre había decidido retribuir su bondad, ofreciéndole refugio desde más allá de los límites de la muerte, en una casa que solo existía en los recuerdos, y en una noche imposible que desafiaba toda lógica, regresó a su hogar transformado, consciente de que hay misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y que a veces la bondad encuentra eco en lugares y tiempos que trascienden la realidad misma.